¿Ahí se ve la presentación? Sí. Sí. Bueno, vamos a comenzar esta presentación presentándome primero. Soy Gastón Echevarría, soy ingeniero químico. Académicamente también tengo un máster en gestión de la calidad y ahora estoy haciendo, bueno, la carrera de Data Science, la diplomatura de Data Science, y paralelamente estoy haciendo algunas cosas de Machine Learning y programación en Python. Por el lado de la experiencia, tengo más de 7 años de experiencia en diversas industrias, empezando por el rubro papelero, trabajando en Kimberly-Clark. Después pasé al rubro cervecero, en cervecería Quilmes. Después a los chocolates, en Mondelez Internacional. Luego a el tabaco y cigarrillos, en Philip Morris Internacional. Y ahora, actualmente, estoy trabajando en Mercado Libre en una posición regional en la parte de logística. ¡Wow! Igual te interesa el agua del Río de la Plata. Y para sumar un poco más a este proyecto, trabajé durante un poco más de 3 años como técnico de laboratorio, antes de recibirme de ingeniero, como técnico de laboratorio en un laboratorio de aguas y que hace también investigación de proyectos de agua y efluentes para la provincia de Córdoba. Cabe aclarar que soy cordobés y bueno, Eso todo es esto fue... difícil de disimular. Y bueno, el proyecto, vamos a empezar por ahí, es el proyecto final de la cursada de la diplomatura de Data Science con Python y R. En este caso vamos a hacer la clasificación por el método K-means y PCA de la calidad del agua de la franja costera del Río de la Plata. Esto lo voy a hacer con la herramienta Python. Bueno, el proyecto tiene finalidad, lo que dije recién, la clasificación de la calidad del agua por estos 2 métodos, que ya vamos a ver cuáles son y qué hacen, de toda la franja costera del Río de la Plata. Acá en el gráfico podemos ver todo el muestreo que se realizó desde zona norte, engloba Martínez y Vicente López, después toda la parte de la capital, que son arroyos, canales, puertos y reservas, tomas de agua, las playas y los balnearios de la capital, y después vamos a la zona sur, que ahí están los muestreos de la ciudad de Avellaneda, Quilmes, Berisso y Ensenada, que son linderas con el Río de la Plata, con la franja esta que estamos estudiando. Los datos provienen de un conjunto de relevamientos trimestrales que hace el gobierno, en realidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde el año 2013 hasta la actualidad, hasta el 2022. Todos los años, ellos trimestralmente, serían cada una de las estaciones, hacen un relevamiento de todos estos puntos y sacan muestras tanto físico-químicas como microbiológicas. Entonces, si vamos al conjunto de datos que tenemos, lo que vemos en este grafiquito de acá, vemos todos los features o las dimensiones que tiene nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, se le mide oxígeno disuelto, DQO, DBO, pH, recuento de bacterias, más adelante vamos a ver cuáles son estas bacterias que se miden, la cantidad de amonio, tiene datos cualitativos también, como olor, color del agua, las temperaturas del agua, y tienen algunos elementos químicos como el cromo, cadmio, los nitratos, y se le hacen todas esas determinaciones al agua, y nosotros vamos a usar todo este conjunto de datos para hacer una clasificación y etiquetar estos datos. Entonces, vamos a la parte teórica, en donde hacemos esta clasificación. Nosotros tenemos varias formas de clasificar. Para datos, en nuestro caso, vamos a ir como al aprendizaje no supervisado, pero bueno, después existe toda una sección de aprendizajes
supervisado, en donde los datos ya están etiquetados. En nuestro caso, como no tenemos una dimensión de etiqueta, en donde no sabemos, tenemos solamente el conjunto de datos y no sabemos, no tenemos el resultado que diga que esa agua es con baja o alta contaminación o lo que tiene, solamente tenemos un conjunto de datos. Entonces, nuestro trabajo, en este caso, va a ser eso, etiquetar esos datos que nosotros tenemos, dándole una etiqueta con un nombre que nosotros vamos a asignar más adelante. Para hacer esa etiqueta, nosotros utilizamos el método K-means, que es un algoritmo de clasificación no supervisada, como lo que dijimos, de clusterización que agrupa objetos en K-grupos basándose en sus características y relacionando en las características, como vemos acá en los circulitos de los clustering que están arriba en el gráfico. Después, más adelante cuando muestre el código, van a ver que el agrupamiento se realiza minimizando la suma de las distancias cuadráticas de cada uno de los objetos, generando un centroide para cada uno de los datos. Ahora, si vamos al código, que es lo más importante que vamos a ver acá, lo que voy a mostrar en esta sección es el esqueleto del código. Cuando veamos el código, acuérdense que tiene estas 10 partes en donde vamos a hacer primero una importación de librerías, vamos a ver qué librerías vamos a utilizar, voy a explicar ahí cuáles son. Después vamos a hacer una importación de la data. Acuérdense que los datos los sacamos de una base de datos del gobierno que se llama datos.gov.ar, donde están todos los datos desde 2013 hasta 2022. Después vamos a hacer el análisis exploratorio, que es lo que más nos llevó tiempo de este proyecto, en donde vamos a hacer el chequeo de toda la data, ver si está completa, ver la distribución, si hay que completar datos, si hay que dropear o eliminar algunas dimensiones que no son tan relevantes. Luego del análisis exploratorio vamos a hacer un análisis de correlación de las variables o las dimensiones que han quedado y explicar esa correlación para ya entrarnos a la parte de los modelos. Antes de generar el modelo necesitamos estandarizar todos los datos para poder comparar las dimensiones que tienen una dimensión muy grande, como por ejemplo los recuentos de bacterias, y dimensiones muy chiquitas como algunas mediciones de, por ejemplo, algún parámetro físico-químico, como por ejemplo los nitratos, que están en miligramos, entonces la cantidad es muy chiquita. Entonces se hace una estandarización de la data, después visualizamos la data cruda, y ahí empezamos con nuestro modelo de clustering, K-means, en donde vamos a traer el método, vamos a utilizarlo, vamos a hacer el método del codo para determinar la cantidad de clúster que vamos a utilizar, vamos a hacer el fit de la data, mostrar los resultados, explicar cada uno de los clústeres que se generan y hacer una visualización de estos clústeres. Para sumarle a un poco de complejidad al proyecto, hacemos también el método PCA, que el método PCA hace una reducción de dimensionalidad para segregar aún más o clasificar de una mejor forma todos los datos si el método de K-means no fue suficiente. Después se hace de nuevo el método K-means con los datos de PCA y se muestran los resultados finales. Si quieren, pasamos a ver el código y vamos explicando cada uno de estos 10 puntos en parte por parte. Avísenme si ya pueden ver el código. Ahí está el código. Ahí está el código. Bueno, vamos bien. Bueno, acá les voy a aclarar una cuestión. El código está todo en inglés, y lo hice todo en inglés, porque yo subo todos mis proyectos que hago, los subo a mi portfolio de GitHub,
en donde tengo varios proyectos que ya he hecho y que voy haciendo, y es también el portfolio para mostrar en caso de que algún cliente o alguna empresa necesite ver lo que hago y cómo lo hago. Entonces yo deposito todo ahí y trato de hacerlo todo en inglés. Entonces, dicho esto, vamos para adelante. Esto es lo mismo que vimos, la explicación de todo el proyecto, de todos los lugares también. Y vamos al primer punto, que es la importación de librería. Las más importantes que vamos a utilizar en este caso son Pandas, NumPy, y para visualizar vamos a usar Matplotlib. Después, Standard Scaler para estandarizar toda la data. Vamos a importar también los modelos K-means, el PCA, y bueno, los otros son auxiliares. Ahí están explicados, si quieren después ver el código, están explicando para qué sirve cada uno. Bueno, vamos al paso número 2, que es el import de la data. Acá tengo para explicarles, si quieren, este es un CSV que yo hice desde la data de todo el sistema, va desde 2013 hasta 2022, son como 25 archivos, en donde el gobierno cambió algunos, fue sumando año a año algunas dimensiones más, que fue agregando mediciones de parámetros físico-químicos que antes no se veían. Entonces, cuando quise utilizar la función glob para tomar todos esos valores, todos esos archivos juntos, como tenían dimensiones distintas y en lugares distintos, fue todo un tema. Entonces, lo que hice fue, más rápido, creé un Excel donde englobé todos y los traje acá. ¿Se puede hacer con Python? Sí, se puede hacer con Python, pero iba a tener como, no sé, 200 líneas de código más, solo para tener toda la data junta. Entonces, bueno, en este caso, traje todos los datos en este archivo CSV y eso es lo que hice. Bueno, así se muestran todos los datos con 10 features, que son las 10 dimensiones o los 10 análisis que hacen, que van midiendo hasta el final, que es clorofila. Digo un poco más de 10. Son 24. Son en realidad 22 análisis que van bien. Entonces, vamos a la parte más difícil, que es el análisis exploratorio. Entonces, acá vemos que vamos a ver el tipo de data que tenemos. Ven que la mayoría son float, que son valores numéricos. Tenemos algunos objects, que son olor, color, espumas y materias en suspensión, que son valores categóricos, y después sitios y código, que claramente son objects. Hacemos un describe de la data, en donde acá podemos ver outliers, porque vemos máximos y mínimos, el min de cada uno de los valores, y acá podemos ver rápidamente que los coliformes, por ejemplo, son 4 por 10 a la 7, en cambio el pH llega hasta 9.66, la máxima. Ahí vemos que hay una disparidad de dimensionalidad de cada una. Como siguiente paso, vemos la cantidad de datos nulos que tiene el dataset, que como vemos, los únicos que no están nulos son sitios y código, y la mayoría de los otros datos hay mucha cantidad de faltantes de datos nulos. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuántos datos tenemos en un data count, en donde la mayor cantidad de datos son 654 rows, o sea, tenemos 654 datos. Entonces, si vemos, fósforo y las dos fósforos tienen 499 faltantes. Entonces, directamente a estos los sacamos, y la temperatura del aire, que tiene 383 faltantes. También les dije que, como trabajé haciendo investigación en casos de análisis de agua para determinar la calidad del agua en el laboratorio donde estuve un poco más de 3 años, entonces sé que estos valores después van a ser contabilizados en otras variables como la de QO. Entonces
dropearlas no significa que estoy tirando data. Entonces yo lo puedo medir de otra forma en otra dimensión que tengo más adelante. Lo voy a explicar. Después, acá para completar los datos, tengo varios métodos. Yo separé la data en 3 etapas. La primera etapa, la temperatura del agua, el pH, los nitratos y el amonio, que son datos que le faltan poquitos. Por ejemplo, al amonio le faltan solo 13 datos, a los nitratos 20 datos, y a la temperatura del agua también le faltan poco. Entonces, a esos datos lo rellené con la media de los datos de toda la columna. Entonces, así completé los datos faltantes de esos. Después, la parte de DQO y DBO, yo sé que existe una relación que más adelante está explicada en una sentencia, de una relación en donde la DQO, que es la demanda química de oxígeno, engloba a la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. Entonces, por medio de esta relación, yo hice un ciclo for en donde completo por cada, hago que busque a todos los valores de DQO menores a 50 y que en los faltantes de DBO que complete con el valor 10. Entre 50 y 250 que complete con el valor 100, entre 250 y 1000 con 500 y así sucesivamente hasta el else, que es mayores a 2000, que complete con valores de 8000. Esto sale por una relación que más adelante está explicada, y puedo hacer este análisis de fill de valores nulos. Después, esta era la segunda etapa, y la tercera etapa es un proceso similar, pero en vez de completar los valores de oxígeno disuelto, que es un feature o una dimensión muy importante para establecer la calidad del agua, lo voy a hacer con la media de los valores de DBO, porque DBO y oxígeno disuelto, la demanda biológica de oxígeno, con oxígeno disuelto en agua están muy relacionadas. A mayor cantidad de demanda biológica de oxígeno, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. Entonces, lo que hice fue también hacer un ciclo for y completar los valores cuando encuentre valores de DBO menores a 10, en donde haya un faltante de oxígeno disuelto, que complete con la media de los valores que yo tengo para esta dimensión menores a 10. Acá no puse todo el código con la media, porque me resultaba muy difícil hacerlo acá en el código, entonces esto lo hice por medio de Excel, que era un poco más fácil, agarrar la columna y que te saque el promedio, y completé con estos 6.54, son los valores de la media de las dimensiones de cuando la DBO es menor a 10, cuánto es la media del OD para todos esos datos. Después que complete los datos de 10 a 20 y mayores a 20, que es esto. Si vemos esta relación, mientras mayor es la DBO, menor es el oxígeno disuelto, como es lo que dije al principio. El mismo principio lo utilicé para completar las faltantes de valores en coliformes, Escherichia coli y enterobacterias. Usé una misma relación porque los coliformes totales engloban a Escherichia coli y enterobacterias. Es como la Escherichia coli y la enterobacteria es de la familia de los coliformes totales. Entonces están dentro de ese recuento microbiológico, y se puede hacer esta relación. Estos números de acá, de completado de datos, es la media que utilicé en el mismo, que utilicé usando el mismo método que el DBO. Si seguimos más adelante, acá hice un dropeo de los datos que tenía muchos faltantes, como hidrocarburos, cadmio, cromo, clorofila, y de los valores categóricos que no son tan importantes para determinar la calidad. Entonces, estos son
en realidad sí son importantes, pero como todos los valores físico-químicos inorgánicos, como por ejemplo cromo, cadmio, todos estos los engloba la demanda química de oxígeno, entonces yo ya los tengo contabilizados con otra dimensión, entonces los puedo dropear porque le faltan muchos datos. Entonces acá vemos, de nuevo hacemos un isNull para ver cuántos datos me quedan nulos, y ya vemos que el dataset está súper limpio, no hay ningún dato nulo, hacemos un count y vemos que están todos completos. 143 datos de cada uno de los features nos quedaron en nuestro nuevo dataset. Bueno, vamos al siguiente punto, que es la correlación. Hicimos esta correlación, como vemos acá, no podemos ver tanto la correlación, entonces lo que hicimos un heatmap de correlación, en donde vemos los 10 features que nos quedaron acá en la izquierda, versus los 10 abajo, y vemos, por ejemplo, que el oxígeno disuelto tiene buena correlación con el pH, tiene una correlación negativa con el amonio, no sé, por ejemplo, entre las tres bacterias, coliformes, Escherichia coli y enterobacterias, entre ellas tienen una alta correlación, por lo que vemos acá. El amonio tiene una correlación negativa con el oxígeno disuelto, con la temperatura, tiene un poco de correlación con DBO y DQO. Entonces, todas estas conclusiones las fuimos poniendo acá abajo, en qué se correlacionaba con qué, y acá lo que vemos es lo que yo les explicaba antes, la relación que tiene DQO y DBO, y por qué es tan importante para los análisis de calidad de agua. Entonces, acá vemos cada una de las correlaciones explicadas, y con eso vamos más adelante y ya podemos entrarnos un poco más en los modelos que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de todas esas correlaciones que ya tengo, de 10 features que genere, vamos, antes de ver el modelo, vamos a hacer un pre-processing de la data, en donde establecemos los index, pusimos como index sitios y código, que nos queden así, y que nos queden los 10 datos crudos para empezar una estandarización. Estandarizamos toda esta data porque, por ejemplo, acá vemos una sola sentencia, una sola row, donde 2200 tenemos el valor de coliformes y de oxígeno disuelto 5,3. Para poder entrarnos a un modelo que relacione y que cree una clasificación, necesitamos que nuestra data esté estandarizada, que todos los valores sean parejos. Entonces eso lo hacemos con esta función data estándar escalar. Entonces ya tenemos la data estandarizada, vamos a hacer una visualización de la data cruda que tenemos en dos features muy importantes, que es el oxígeno disuelto, que tenía mucha correlación con el amonio. Entonces nos presenta esta data de esta manera. Entonces, a partir de acá, lo que nosotros vamos a hacer es crear clusters o grupos de data en donde va a separar porciones de toda esta nube de puntos y nos va a decir a qué grupo pertenecen y por qué pertenecen a esos grupos. Bueno, nos entramos al modelo, que es el modelo K-means, en donde, bueno, traemos el modelo, lo ponemos y probamos cuál, del 1 al 10, cuántos clusters, le creamos 10 clusters, y para elegir cuál es el mejor número de clusters, hacemos el método del codo, que, como vemos acá, graficamos los datos que tenemos, y donde hay un codo, por ejemplo, es una declinación de la data, que es en el número 6, nos da este método el mejor clúster para nuestra data. Entonces, en el valor 6, nuestro método dice que es el número de clúster que tenemos que elegir.
Entonces, bueno, elegimos el número 6, vamos a ver los resultados y hacemos el fit de esta data y vemos los resultados poniendo en todos nuestros datos, de acá va del 0 al 643, y acá creamos una nueva columnita, una nueva dimensión que es segmentación Kaminsky. Entonces, ahí clasifica a todas las rows que tengo en cada uno de los clústeres que el modelo piensa que le fue mejor. Ahora, bueno, sacamos la media de cada uno de estos grupos y hacemos una cluster explanation que vamos a explicar qué es cada uno de estos grupos del 0 al 5 que creó los 6 clústeres. Entonces, en el primer clúster, por ejemplo, vemos que tiene el mayor valor de amonio, valor alto de DBO, y el valor más bajo de DQO y valores promedios de bacterias, pH, oxígeno disuelto y temperatura. A partir de todas estas evaluaciones o conclusiones que yo voy sacando a partir de los datos estos, creé unas etiquetas en donde va de la clase 1 a la clase 6, donde etiqueto los datos como contaminación biológica, incipiente contaminación, baja contaminación, severa contaminación, muy severa contaminación y contaminación química. Entonces, vuelco estas etiquetas en mis datos y hago una visualización de esa data ya con la separación de la data por colores. Esta es la gráfica, nosotros habíamos visto esta misma gráfica de lluvia de puntos de oxígeno disuelto versus amonio total, de todos puntitos azules. Acá tenemos una segmentación ya realizada en donde los puntos celestitos son incipiente contaminación, el grupo amarillo son baja contaminación, el grupo rojo contaminación biológica. Tenemos acá unos puntos azules y lila que son severa contaminación, muy severa contaminación, y un puntito negro, acá 2 puntitos negros, con contaminación química. Si lo pensamos de manera, si evaluamos esto, vemos que el oxígeno disuelto, a medida que aumenta el oxígeno disuelto en el agua que estamos midiendo, la contaminación es más baja, por eso los puntitos celestes. A medida que va disminuyendo la dimensión esta, se va contaminando más el agua hasta llegar a valores muy bajos de -2, y toda la nube de puntos rojos es contaminación biológica alta. Si vemos de la parte de amonio, a más baja cantidad de amonio, menos contaminación, y a más alta cantidad, más contaminación, toda la nube roja. A efectos de académicos, nosotros podemos decir que tenemos una buena segmentación de datos, pero yo quise ir un poco más allá y ver una segmentación un poco más exhaustiva. Por eso hago el método PSA, que el método PSA lo que hace es reducir las dimensiones, hacer una reducción de dimensionalidad, pasar de 10 dimensiones a menos dimensiones para tener mejor correlación y poder separar mejor toda la nube de puntos. Entonces, vamos al método PSA. Bueno, llamamos el método. Este método se basa en las varianzas, saca cada una de las varianzas de nuestras 10 dimensiones que tenemos. Acuérdense, cada una de nuestras dimensiones, por ejemplo, una dimensión es el pH, otra dimensión es la temperatura, la DQO, la DBO. Bueno, nosotros tenemos estas 10 dimensiones, hacemos el recuento, sacamos el ratio de la varianza de cada una de estas, las acomodamos, lo graficamos y hacemos el método, que este es símil método del codo, pero no tiene nombre. Pero lo que se toma acá en estos gráficos de PSA es que al menos el 80% de la varianza acumulada esté
dentro del sistema que nosotros queremos hacer. Entonces, a partir del 80% nosotros elegimos el número de componentes o las dimensiones que vamos a querer usar. Acá si vemos va de la dimensión 1 a la dimensión 10 que nosotros tenemos en nuestra data. Entonces, el 80% está en 6. Entonces, elegimos 6 componentes. Entonces, nosotros al elegir 6 componentes, creamos un array de 6 componentes en donde vamos a hacer cada componente que se relacione con cada una de las dimensiones, que en este caso son 10. Entonces vamos a relacionar la primera con el componente 1, la primera con el componente 2, y así sucesivamente hasta que se correlacionen las 10. Entonces, ahora creamos una nueva data con cada uno de estos componentes que van del 1 al 6, con toda nuestra data, y cómo se relacionan con cada uno de nuestros features, que son los 10. Vemos acá, para ver un poco mejor esta correlación, hacemos un mapa de correlación, un heatmap, y vemos acá que nuestros componentes que están en la izquierda y nuestros features que están abajo, que son los 10, vemos una alta correlación que antes no veíamos. Acuérdense que nosotros teníamos la correlación de 10 en 10, que era esta, que era un desorden. Fíjense que no hay ninguna dimensión que se correlacione en más de 0,4 puntos, o sea, más de un 40%. En cambio, en esta nueva heatmap de correlación que vemos, déjenme llegar ahí, vemos un poco más ordenado y las correlaciones un poco más logradas. Por ejemplo, el componente 1 vemos que tiene la más alta correlación con coliformes totales y enterobacterias. Entonces, nosotros podemos decir, y bueno, y una correlación negativa y casi la más baja con los nitratos. Entonces, acá nosotros ya podemos decir que el componente 1 seguramente sea con una etiqueta de alta contaminación biológica. Después vemos el componente 3, que tiene una correlación negativa, la más alta de todas, con el amonio. Y después tiene una buena correlación con oxígeno disuelto y con la temperatura del agua. Entonces, nosotros acá podemos ver que el componente 3 quizás es nuestro componente con menor contaminación, porque tiene correlación negativa con el amonio, correlación negativa con algunos otros, con las bacterias, y todas estas conclusiones las puse acá abajo. Esto es básicamente lo que les dije, y estas conclusiones me llevan a generar las nuevas etiquetas que voy a generar más adelante. Entonces, ya con todos estos arrays de data de cada uno de los componentes, utilizo de nuevo el método k-means para generar los clústeres de nuevo. Entonces, con esta data nueva, genero los nuevos clústeres, hago el método del código para ver cuántos clústeres voy a tener, de nuevo me dan el valor 6, hago 6 grupos, pero ya con los componentes. Entonces, en mi data tengo mis 10 features, tengo mis 6 componentes, y ya empiezo a segmentar con el método en qué cae cada uno. Entonces, acá hago de nuevo, le saco la media a cada uno de los clústeres, y ya puedo empezar a etiquetar por medio de las correlaciones y de las cosas que yo ya sé previamente, que hice antes de los componentes con cada uno de los features, y puedo etiquetar los datos un poco más específicos que haciendo el método k-means que yo había hecho antes. Entonces, ahora en mi etiqueta de datos, yo, al ser más específico, yo puse
baja contaminación química, contaminación química y biológica, incipiente contaminación, water biological danger. Esto es porque tiene alta contaminación de Escherichia coli y enterobacterias, que son coliformes fecales, entonces es muy peligrosa esa agua, entonces le puse esta etiqueta, alta contaminación biológica y alta contaminación química. Después vamos a ver, ahí les voy a explicar un poquito más. Hice todo lo mismo que en el otro método, y llegué a esta gráfica. No se ve tan lindo como la otra, porque acá lo que estoy haciendo es comparar componentes que ya fueron reducidos en reducción de dimensionalidad. Entonces, lo que acá vemos es que me quedaron abajo la contaminación química y biológica, acá abajo, entre medio la incipiente, arriba la contaminación, la baja contaminación, un puntito por allá perdido, que es el que tiene muy alta contaminación biológica, y los puntitos negros, que son todo esto, de contaminación química. Entonces, esa fue mi separación, que la hizo un poco más exhaustiva, y si vemos ahora en el análisis final de toda esta data, lo que hice es, bueno, fue buscar de nuevo la dimensión sitios, que lo había puesto como index, la puse de nuevo acá, y poder hacer un group by de cada uno de los datos para relacionar en los sitios la leyenda y cuánto tengo de cada uno. Entonces, están todos los datos, vamos a la parte final de la presentación, en donde llego a las conclusiones. Y de las conclusiones podemos ver que, vamos a correr un poquito esto, que, por ejemplo, arroyos, balnearios, canales, ríos, tomas de agua y playas tienen una muy parecida forma de los datos. La mayoría de los datos, o sea, entre un 50 y un 60%, está en baja contaminación, algunos tienen un poco más, otros menos. Incipiente contaminación, que es la más baja de las contaminaciones, la tienen los balnearios, pero acá lo que podemos ver en arroyos y ríos, tenemos contaminación química y biológica superior a las otras, que son canales, las playas, las tomas de agua y los balnearios. Esto quiere decir, seguramente, que en los arroyos y ríos hay empresas o alguien está tirando sus efluentes sin tratar. Tanto la parte química, que es la más peligrosa, porque esa no la podés tratar, sino que la tenés que sacar de los efluentes, y la parte biológica seguramente también se están tirando los efluentes o cloacales de las ciudades, de todas las ciudades y de todos los barrios linderos. Entonces llegan a la parte de la franja costera del Río de la Plata ya contaminados. Y vamos a ver lo que son las reservas y puertos. Tenemos una data bastante parecida a los arroyos, balnearios, canales, pero acá se suman un porcentaje chiquito, pero aparecen con water biological danger, con alta contaminación de Escherichia coli y enterobacterias, que es muy peligrosa. Entonces, en esta parte de las reservas y puertos, la gente quizás no se debería bañar, porque tiene mucho riesgo de tragar agua y contagiarse de alguna enfermedad. Lo mismo que para la parte de la costanera. Tiene algunos muestreos dieron que tiene alta contaminación biológica. Después vemos que en zona norte, y Berazategui, tenemos parte de los datos indican que tiene una alta contaminación química. Esto quiere decir que hay empresas que no están haciendo
las cosas bien y están tirando sus efluentes sin tratar a esta parte del río. Pero bueno, la mayoría de los datos está en baja contaminación. Luego tenemos toda la parte sur, obviamente, Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Berisso y Ensenada, en donde la mayoría de los valores de la clasificación, perdón, dieron baja contaminación, y en Berisso y Ensenada aparecen en rojo, de nuevo, contaminación química y biológica. Entonces, acá deben estar tirando los efluentes cloacales a esta parte cercana de la franja costera del Río de la Plata, de estas ciudades. Entonces, así termina nuestra conclusión de toda la clasificación que hicimos de todo este conjunto de datos que hace el gobierno, que los tiene ahí. Yo no sé sinceramente qué hace con los datos, o sea, si mide solamente para tener el control y diciendo, bueno, yo estoy controlando, pero no sé si hace algo cuando los datos dan muy altos, lo que quizás si yo trabajase de esto o tuviese un poco más de tiempo, lo que haría también ver la evolución en el tiempo de desde 2013 hasta la actualidad, cómo fueron evolucionando. En realidad lo hice, pero era sumar 800 gráficos más de cómo fueron evolucionando, si empeoró o mejoró la calidad del agua en cada uno de estos puntos. Pero bueno, se iba a mezclar mucho la data y iba a quedar muy sucio el análisis. Pero bueno, estas fueron las conclusiones que saqué. Y académicamente creo que barrí en el código la mayoría de los puntos que hicimos en esta diplomatura. Lo que también hubiese estado bueno también hacer es, bueno, ahora que tengo todos los datos etiquetados, generar un algoritmo de predicción de datos para que cuando el gobierno haga una medición, directamente cargue esos valores y que ya etiquete por medio de este algoritmo en qué lugar le toca, si con alta contaminación, baja contaminación, incipiente contaminación, etc. Bueno, hasta acá llegamos y algunos si tienen alguna pregunta. Ante todo, felicidades, ¿sí? Aprobadísimo, me encantó, muy bien contado, muy bien presentado, ¿sí? La verdad, chocho de la vida. Bueno, ahora, lo que me hubiera, así, cositas que me hubieran gustado. Guillermo, ¿querés decir algo? Por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, una pequeña aclaración a algo que dice Gastón. El gobierno toma muestras, sobre todo el gobierno bonaerense, en distintos puntos, no se hace ningún estudio sobre eso, y lo que él decía respecto a las empresas, toma de muestras a salida de empresas solamente se hace frente a denuncia de los vecinos, sea OPDS o ACUMAR, dependiendo cuál sea la autoridad pertinente en ese caso, pero no hay un control rutinario sobre las salidas de los desagües de las empresas. Justamente por eso se aprovechan. Si llega a haber mucho olor, color o lo que sea, bueno, ahí probablemente se coman una denuncia de algún vecino y en esos casos sí irán a tomar muestras puntuales donde la cantidad de cosas que se suele medir supera los 100 parámetros. Claro. Gracias, Guille. Bueno, justamente el primer punto que yo iba a hacer tiene que ver con eso. Todo trabajo que se plantea tiene que tener clarito un para qué. Y acá el amigo Guille vino a decir un poquito el para qué. Si vos podés encontrar cuáles son las zonas donde hay más concentraciones de porquería a partir de los datos que ya están, y bueno, uno podría decir, la verdad, cuando no tengas nada que hacer, anda a seguir este arroyo y cada tantos metros tomate una muestrita y vamos bien. Tomate una muestra, Claro. Y después con eso tratamos de construir un modelo predictivo que nos trate de decir en qué kilómetro aparece el contaminante. ¿Sí? Y ahí lo agarrás. Y con eso podés llegar a vos mismo presentarte como agente público y hacer la denuncia, y entonces así medir precisamente la salida de algún lugar. Pero mientras tanto, para medir la concentración en el agua,
no me imagino que haga falta ningún tipo de permiso judicial, porque el agua es pública, entonces medirla es legítimo. Bien. Claro, pero bueno, ahí en el caso de los ríos y los arroyos, muchos están por debajo de Buenos Aires, ¿viste? Y están canalizados. Entonces, Bien. andás a ver quién le está tirando, quién tiene el tubo ilegal. No me preocupa, pero los podés medir, si querés, ¿sí? Todo Es se puede más, medir. si necesitas, yo creo que te puedo hacer el contacto con alguien que te pueda dar acceso a los túneles para medirlos. ¿Eh? Creo que te puedo poner en contacto con alguien que tiene la potestad. ¿Sí? Bien, pero eso es harina de otro costal. Fuera el bicho no importa. Otro tema. Completar los datos faltantes siempre es un problema. Y me encantó el criterio con el que lo hiciste, y es tomando datos del problema. Me hubiera puesto de la nuca, pero brote psicótico, así hubieran visto los pelos quedar clavados en el techo, si hubieras hecho algo así como tomar una distribución aleatoria, que reproduzca datos, que reproduzca la misma distribución de los que están. Eso es creer que lo que falta, falta por casualidad. Y muchas veces lo que falta no falta por casualidad. Así que me encantó eso. Después, me gustó cómo manejaste el tema del oxígeno 2 disuelto con el DBO. Me encantó el criterio que usaste consistentemente de cada tarea la hacemos donde es más cómodo. No porque estamos en Python tenemos que hacer todo acá adentro. ¿Sí? Tal cual. Bueno, eso demuestra de gente que está trabajando y no de gente que está haciendo un ejercicio. Bien. Después, cuando pones el mapa de calor de las correlaciones, sugerencia, el 1, convertirlo en 0. Ya sé que no es un 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces, el extremo negativo y el extremo positivo se distinguen, si no, el 1 te genera un techo en el extremo positivo que quizás nadie más alcanza un 1. Claro. Bueno, voy a tener en cuenta. pero, ¿sí? Bien. Y después, cuando algo tiene una correlación de 0,15, 0,20, menos 0,15, eso y no tener correlación. Es la nada misma, tal cual. Sí, por eso, dale. Por eso, el método del PSA lo que hace es, al reducir las dimensiones, genera una correlación un poco más fuerte. Yo tenía, en realidad... a ver, te genera variables independientes, tal cual. Porque por lo que yo sé, las variables que son dependientes. Ahora bien, a mí que no me gusta de PSA, no me gusta cuando usamos PSA, no para esto, sino para los modelos predictivos. Porque a veces que se aparte de una correlación, ¿sí? Lo que me está diciendo, me está dando información sobre la realidad que está pasando. ¿Tá? Por ejemplo, ponele que lo que tuvieras es que detectás muchos glóbulos blancos, ¿sí? Y detectás muchos glóbulos blancos cada vez que tenés fiebre. Entonces vos decís, saco uno de los dos. Pero capaz que si alguna vez tenés muchos glóbulos blancos y no tenés fiebre, capaz que eso te está hablando de que hay algún otro tipo de problema distinto. Y esa negación de la correlación es un fuerte indicador de otra cosa. Entonces, yo digamos, todo lo que sea sacar datos, me brote psicótico. ¿Sí? Así que, buenísimo, viejo. Buenísimo. La verdad que creo que el curso está muy bueno y tiene una fuerte... Es muy fuerte en todo lo que es Machine Learning, que es lo que más me gustó, que es para donde quiero... yo trabajo en Mercado Libre, pero no haciendo Data Science, haciendo otra cosa. Bien. Estoy en contacto con data y todo, pero... Sí, el Mercado Libre es uno de los... Debe ser un lugar lleno de datos, me imagino. Lleno de datos. Para todo hay datos. El tema es que como crece tan rápido, es todo medio caos la mayoría de las cosas. Entonces, bueno, se está bien. Haciendo, y me gusta mucho todo lo que es la data, entonces estoy ayudando ahí a organizar todo, metiéndome de a poco
en todo lo que es esto, y es para donde quiero dirigir mi carrera, que es Bien, la ciencia de datos. Y la verdad que el curso este me sirvió muchísimo porque es muy completo y desde el inicio, desde lo que vemos con vos en SQL y Python, hasta todo lo que vemos de Machine Learning, está súper completo y súper bueno. me alegro que te haya servido. ¿eh? Bueno, muchas gracias entonces por todo. Ya estás puesto en el grupo. Ya, si Genial. refrescas el campus, vas a ver el examen final, que es lo que falta. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Muchas de Ahí nada. lo Hasta vemos. pronto y que la pasen divino. Muchas gracias Gracias por por acompañarnos. contacto. Chau, chau.